Familia, muy buenas tardes. Qué alegría, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Hoy desde el mismo lugar, en la misma ciudad, el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Quiero darle gracias a Dios por esta buena oportunidad que me regala. Pedirle a Dios en estos momentos que me permita abrir mi corazón y dejar que Él lo llene con su presencia. Amado Dios, quiero que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, hagamos una pequeña oración. Amado Dios, te damos muchas gracias. Te pedimos en esta tarde tu bendición. Rogamos por tu presencia. Deseamos tu dirección. Te pedimos, Padre, que abran los cielos y permitas el descender de tu Santo Espíritu sobre este lugar. Que derrames el fuego de tu Espíritu para que caliente mi corazón, para que me llenes, para que me sacies y para que me renueves, Dios. Te adoro, te glorifico, te exalto, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendice la vida de todos y cada uno de tus hijos, tus siervos, de este tu pueblo, de cada uno de los involucrados en esta iglesia, la iglesia que tú escogiste, que compraste con el precio de tu sangre en la cruz. Por eso quiero darte gracias esta tarde, Señor, y pedir tu dirección, que unjas mi vida, que unjas mis labios, que coloques en mi boca el denuedo de tu palabra para que de mis labios salgan palabras de ciencia, de poder y de sabiduría, y que no sean palabras de sabiduría humana. Que seas tú en mí a través de mí, Señor. Sírvete de mí y usa mi vida con poder, Señor. Quédate con nosotros y prepara nuestros corazones para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, que sea esa palabra para mantenerla viva, Señor, cada día. Que no la guardemos, sino que la pongamos por obra, Señor, para que no nos convirtamos solamente en oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Buenas tardes, querida familia. En esta tarde quiero que el Señor nos hable de algo a través de su palabra, de algo en lo que humanamente, cuando tú y yo lo queremos, escuchamos estas cosas que están en la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, escuchamos situaciones que humanamente no la podemos entender. Y creo que no la vamos a poder hacer. Porque la palabra de Dios es revelada a través del Espíritu. Es revelada al área espiritual. Y si mi área espiritual ha tenido un bajón, mi área espiritual no está firme con el Señor, quizás las cosas no las voy a entender. Porque hay cosas en la Biblia que humanamente me parece que no, humanamente, pero espiritualmente sí. Yo quiero que hoy miremos algo, porque es que es difícil entender humanamente esto. Y dice la Biblia en la carta de Pablo a Santiago, algo muy especial en el capítulo 1. Y el capítulo 1 dice, ¿quién es Santiago para Dios? ¿Qué quiere Dios de Santiago? ¿Y qué es lo que Dios está tratando de llevar a la iglesia a través de este libro? Dice la Biblia en el versículo 1 así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Da una recomendación, una carta de presentación, y dice directamente quién es Santiago y quiénes son Jesús y Dios para Santiago, y qué es lo que quiere Dios a través de Santiago. ¿Qué estaba viviendo en ese tiempo, en ese momento, Santiago o la iglesia en esos momentos? ¿Qué estarían viviendo en esos momentos cuando
Dios a través de Pablo les dice algo muy especial. Y en el versículo 2 dice la Biblia, en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no creo que humanamente yo me voy a gozar, me voy a deleitar, o voy a reírme, voy a saltar y brincar en un solo pie porque me está yendo mal o porque la situación de mi hogar, estoy viviendo una crisis, porque se me murió un ser querido, porque se me desapareció lo que yo más quería, porque no tengo la forma ni las maneras de poder salir del atolladero. Pero dice Pablo, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. O sea, gózate en medio de las dificultades. Gózate en medio de los problemas. Gózate en medio de las crisis. Tenga las crisis, tenga los problemas, tenga las dificultades, por gozo, por alegría. Son cosas que humanamente ni tú ni yo la vamos a entender, ni la podemos entender. Pero cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, vamos a entender claramente lo que verdaderamente Dios quiere decirnos a través del libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Quizás que estaba viviendo la iglesia ese día o ese tiempo, cuando Pablo le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay una de las cosas que yo pude un día ponerme a pensar, ¿quién era David? ¿Qué circunstancia vivía David? ¿Qué situaciones estaba viviendo David y cuál era la forma de vida que él tenía en ese momento? David era un hombre que fue perseguido por su hermano. Los ejércitos trataban de atacarlo, pero dice David, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Cuando yo me dedico a esperar y a ser paciente para esperar en el Señor, esa es mi fe. Mi fe es que algún día, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el lugar cuando Dios lo escoja, Dios va a dar respuesta positiva. Dios permite que yo sea paciente, me enseña a ser paciente para poder ver y disfrutar de la gloria de Dios. De la carrera dice el proverbio chino que no queda sino el cansancio. De la carrera no queda sino el cansancio. Y no todo el que llega, y no todo el que corre es coronado. No todo el que llega primero puede ser el ganador. Y de eso hemos visto en muchos deportes. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero a esa paciencia hay que agregarles grandes ingredientes. Hay que agregarle el mayor ingrediente de todo aquello. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. El problema es que cuando yo entro en crisis, cuando entro en situaciones difíciles, cuando hay momentos de escasez, cuando hay momentos de dolor, de enfermedad, cuando hay momentos de preocupación por la familia, por algo que está pasando en la familia, por algo que está sucediendo en la familia, yo pierdo la paciencia. La fe me lleva a ser paciente y de acuerdo a mi fe, así va a ser mi paciencia. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. La fe está basada en la esperanza, en lo que Dios quiere hacer en mí, lo que yo espero que Dios haga en mí. Yo no puedo dejar de hacer porque estoy pasando por un momento de crisis. Antes, por lo contrario, es cuando más tengo que hacer. Muchas veces perdemos de vista el estar en la presencia del Señor. Muchas veces nos alejamos. Muchas veces
nos rendimos. Muchas veces tratamos de tirar la toalla porque ya no damos más, porque ya vemos que no hay solución para la situación, para la crisis que estamos viviendo. Y no somos pacientes porque queremos que las cosas del Señor sean así y no es así. Dios no es mago, Dios es más que un mago, repito. Dios tiene la solución a tu crisis, Dios tiene la solución a tu problema, Dios tiene la solución a mis crisis, Dios tiene la solución a mis problemas. Es el momento de yo hacer lo que tengo que hacer, y es orar, es sentarme a meditar en la palabra de Dios, es sentarme a estudiar la palabra de Dios, es arrodillarme y postrarme delante de Dios. Yo no puedo dejar de orar porque hay momentos difíciles, antes por lo contrario. Por ahí dicen que entre más bravo sea el toro, mejor se torna la faena. Entre más difícil, más duro sea el problema, yo creo que es mayor el tiempo de mi oración. Debe ser mayor el tiempo en el que yo pueda estudiar, escudriñar su palabra, porque eso es lo que yo tengo que hacer, orar y estudiar, rendir mi corazón, dejar la soberbia, la altivez, dejar el miedo y dejar ese temor, porque estoy pasando por un momento difícil, porque estoy pasando por un momento de tristeza. Por eso decía Pablo, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Pacientemente esperé a Jehová. Y también decía el rey David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo siempre he examinado esa palabra, nada me faltará. Él es mi pastor. Créame, que aunque Él sea mi pastor y yo lo tenga como mi pastor, dice el Señor en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el momento en el que tú y yo tenemos que esperar, confiar en el Señor, cada día más y más. Más se demora el Señor, más tiempo de espera tengo. Y la única estrategia que hay para esperar es estar siempre delante del Señor. Es estar siempre delante de su presencia. Es el rendir mi corazón delante de ese Dios que es maravilloso, delante de ese Dios que es grande y poderoso. Cuando yo me rindo, van a suceder cosas espectaculares, tremendas cosas van a comenzar a suceder. Dice la palabra de Dios, y este es para ti y para mí en esta tarde. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios jamás y nunca se ha olvidado de ti. Dios jamás y nunca se va a olvidar de nosotros. Dice el Señor en su palabra que la mano de Él no se ha cortado. Dice el Señor que Él no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En el profeta Jeremías dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces guardamos silencio cuando la crisis está ahí. Y la crisis es el motor que debe movernos para ir a la presencia de Dios, para ir a acercarnos a Dios, para buscar al autor y hacedor y consumador de la fe. Para decirle, Señor, aquí estoy, tú sabes cómo vengo, y vengo de esta otra condición, tengo esta situación, aquí estoy, solo dependo de ti, porque tú eres mi proveedor, tú eres quien me sustenta, tú eres quien me fortaleces, tú eres el que pones mis pies sobre la peña y enderezas mis pasos, tú eres la roca de mi vida, en ti he confiado, en ti confiaré. Enséñame a esperar en ti, enséñame a orar como conviene. Amado Dios, gracias por esto. Es necesario que tú y yo nos acerquemos al Señor en los momentos de mayor dificultad. Cuando yo me acerco a Dios sin tener dificultad, estoy previniendo, me estoy guardando, porque Dios hará un vallado alrededor de mi vida. Y cuando las crisis llegan estando yo en la presencia del Señor, son más suaves y más fáciles de llevar.
Es el momento de llevar la carga del Señor, que dice la Biblia, que es ligera su carga. Que es el momento de tomar la cruz, que es el momento de empuñar el arado. Es el momento de decirle, Señor, aquí estoy, Señor, mírame, escúchame, atiéndeme, inclina tu oído, Señor. No decirle, Señor, ¿dónde estás? Eso le preguntó el Señor a Adán, ¿dónde estás tú? El versículo 6 de Gálatas 1 dice, pero pida con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1 es claro cuando dice el Señor. Aquí en Santiago dice, pero pida con fe. No es, Señor, mira a ver para ver si me puedes. Mira, Señor, a ver si tú puedes. Claro que el Señor puede. Todo depende en la confianza que tú tengas, en lo convencido de que tú estés quién es Dios para ti, en lo convencido de quién eres tú para Dios. Todo depende de aquello, todo depende del cristal con que tú lo mires. Y si tú miras a Dios confiadamente en que Él lo va a hacer, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Eso lo hago cuando yo tengo una fe, y no una fe inmensa, sino una fe basada en la confianza que sé que Dios pronto lo va a hacer. Termina diciendo el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso es que muchas veces el cristiano hoy está feliz y de pronto mañana está triste, porque se deja llevar por vientos de estratagemas, porque no escucha directamente la palabra y la voz de Dios, porque se pone a atender otras cosas que no vienen de Dios. Y hoy está feliz, mañana no, porque es feliz en el momento de pronto que tiene las cosas, que tiene sus necesidades, que tiene suplido sus necesidades, que tiene a la orden de su mano todo lo que le ha pedido a Dios. Pero cuando llegan las crisis, hasta ahí llegó el gozo y la alegría. Por eso comienza diciendo, oye, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La felicidad no solamente está en el tener, la felicidad también está en el no tener, porque cuando yo no tengo es cuando más me acerco a Dios. Cuando yo no tengo es cuando más tengo y debo acercarme a Dios, acercarme al trono de su gracia, porque al acercarme al trono de su gracia, sé que Dios va a ser respuesta para mi vida y para la vida de todo aquel que se acerca. Dice la Biblia, el que se acerca, crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Termina diciendo la Biblia ya por esta tarde para que oremos. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué tal haga quién? El que haga lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios. Por eso muchas veces nosotros no experimentamos la bendición de Dios. Por eso muchas veces nosotros no experimentamos la provisión de Dios abundantemente. Porque Dios no es un Dios que se complace en la injusticia. Dios no es un Dios que se complace en las cosas malas. Dios no es un Dios que se complace cuando yo le llevo la contraria a Dios con lo que dice su palabra. Por eso termina Pablo diciendo, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Haz lo que Dios te está pidiendo. Haz lo que Dios está pidiendo. Dios está llamando a grito. Dios nos está pidiendo a grito, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo,
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelvas en amistad con el Señor. Vuelvas en amistad, y cuando uno se vuelve en amistad con alguien que es buen amigo de uno, téngalo por seguro que hay mejores tiempos de conversaciones. El mejor tiempo de oración es estar con Él, es volverme amigo de Dios. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar nunca. Dios siempre va a estar ahí delante de ti, esperando que tú le mires, esperando que tú te acerques. Dios siempre estará con los brazos abiertos, como el Padre cuando vio al Hijo pródigo venir, que se lanzó sobre él, lo abrazó y lo besó. Así es el Señor cuando tú y yo nos volvemos en amistad con Él. Vuélvete ahora en amistad con Él, no importa la crisis que estés viviendo. No importa la situación que estás viviendo, no digas que te vas a apartar de Dios porque estás viviendo momentos difíciles, que para qué buscas a Dios. Antes, por lo contrario, aprovecha los tiempos difíciles para que te acerques más a Él, Señor. Aprovecha los tiempos difíciles para que empieces a confiar y a esperar más en Él, Señor. Yo quiero invitarte a que oremos en esta tarde, a que le demos gracias al Señor, a que bendigamos su nombre y lo exaltemos a Él. Vamos a rendir nuestro corazón en esta tarde ya delante del Señor. Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares, los ríos, la luna, las estrellas y el sol, y ese Dios que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y comienza a hablar con Dios. Medita un instante en el mensaje de la palabra de Dios hoy, en lo que el Señor te ha podido decir a través de su palabra. Y dile a Dios, comienza dándole gracias al Señor, porque Él es fiel. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder, porque tú eres digno. Tú eres el único digno de ser alabado. Tú eres el único digno de ser glorificado y exaltado, porque no hay Dios como tú. No hay un Dios que pueda hacer la obra como la que tú haces. Jesucristo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acércate a Él, acércate al trono de su gracia y declara bendición de Dios. Declara tu bendición, Señor, declara tu bendición. Señor, llénanos, sácianos. Bendice la vida de estos tus hijos. Bendice este pueblo, Señor, bendice este pueblo. Bendice, Señor, a Colombia. Bendice cada ciudad, bendice cada departamento, en especial el Tolima, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Guarda esta ciudad, guarda el entrar y el salir. Saca de esta tierra, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu que derrame sangre. Saca de esta ciudad todo lo negativo, provee, sustenta, industrializa esta ciudad para que haya más fuentes de trabajo, para que tu pueblo se goce, Señor. Bendice la autoridad delegada, bendice las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Bendice la vida de cada obrero tuyo, Señor. Gracias te doy en esta tarde por la vida de cada involucrado en esta iglesia. Te pido que los bendiga, que los guardes y que los cuides. Que abran los cielos sobre la vida de aquel que dispone su corazón para darte a ti lo que a ti te pertenece. Bendice al que ofrenda, al que siembra, al que lo hace, Señor, sobre él. Abre los cielos, multiplícales, bendícele y santifica su finanza. Bendice su alacena, su arteza de amasar. No permitas que en su casa escasee la harina ni mengue el aceite, y que la provisión tuya para él sea abundante y sea permanente. Amado Dios, te doy muchas gracias. Te ruego que te quedes con nosotros el resto de esta tarde, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén.